Hola, bienvenidos al podcast de Sembrando Salud. Hoy día vamos a conversar sobre bilingüismo y cerebro infantil. Hace un año a mis niños de 10 meses les empecé a hablar en inglés. Nosotros en la casa hablamos español, entonces en realidad no se me había ocurrido. Se me ocurrió un día de repente, pero igual al principio tuve algunas preguntas como ¿y si les cuesta más hablar? ¿Y si es que los atrasan el lenguaje, etcétera? Entonces me puse a investigar qué decía la ciencia sobre el bilingüismo y encontré muchísima información muy interesante que les voy a resumir hoy día como neuróloga infantil. También me pasó que tenía que estar muy consciente porque no estaba acostumbrada, entonces al principio fue un poquito incómodo, pero después me acostumbré y mientras investigaba encontré que los niños pueden aprender varios idiomas al mismo tiempo. De hecho, todos los niños nacen con la capacidad de entender todos los idiomas del mundo y se van especializando, ¿cierto?, en los sonidos que ellos escuchan. Entonces, cuando empecé a investigar sobre este tema, encontré algo que me dio mucha tranquilidad, que los niños pueden aprender idiomas al mismo tiempo y de hecho nacen con la capacidad de poder identificar y distinguir todos los sonidos de los distintos idiomas del mundo y después se especializan con el que hablan sus papás. Hoy mis niñas tienen un año 10 meses y entienden todo lo que les digo en inglés. Es muy bonito. De hecho, más o menos 2/3 de las palabras que dicen son en inglés. Y por mientras siguen aprendiendo español con papá, con la niñera, el resto de la familia, etcétera. Y aunque algunos estudios muestran beneficios, por ejemplo, en atención, en funciones ejecutivas, en realidad yo lo hice más bien porque quería darles una puerta para entender el mundo global en el que vivimos. Y es muy lindo ver que lo estamos logrando. Si quieres que tus hijos tengan oportunidades que tú no tuviste, muchas veces tenemos que también primero nosotros atrevernos a hacer cosas que nos desafían. Bien, y esa experiencia personal me llevó a profundizar en la ciencia del bilingüismo infantil. Como neuróloga infantil tenía algunas dudas, pero como mamá las viví en carne propia y quiero compartirte algunas de las cosas que he ido aprendiendo en el camino. Vamos a hablar de esto desde el principio, desde antes que los bebés nazcan. Cada vez que le hablas a tu guatita cuando estás embarazada, tu bebé está aprendiendo. Si usas dos idiomas, se ha visto que a las 30 semanas los bebés ya los están escuchando. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cuándo parto? Y la respuesta está en el cerebro. Hoy con técnicas no invasivas de mapeo cerebral hemos podido aprender un montón sobre el cerebro y el bilingüismo infantil. De hecho, en 2010, las investigadoras Krista Byers y Janet Walker de la Universidad de British Columbia hicieron un estudio que cambió lo que sabíamos sobre bilingüismo temprano. Compararon dos grupos de recién nacidos, de hijos de mamás bilingües y de hijos de mamás monolingües, y las bilingües habían hablado dos idiomas durante el embarazo. Y los recién nacidos de las mamás que eran bilingües encontraron que tenían preferencia por ambos idiomas. Cuando los enfrentaban a ambos idiomas con este mapeo cerebral, preferían ambos. Y los hijos de mamás monolingües solo preferían su lengua materna. Esto ya recién nacidos. Algo más impresionante es que también ya empiezan a distinguir idiomas. Por ejemplo, reconocen y su cerebro los va registrando por separado desde el principio. El bilingüismo no comienza cuando el niño dice su primera palabra, empieza incluso antes de nacer. Bien, ¿y qué pasa con el cerebro infantil antes del año de vida? Cuando todavía no sabe hablar, también es una de las preguntas frecuentes, ¿cierto?, que surgen cuando empezamos a aprender sobre esto. Y la cronobiología que encontramos sobre esto es fascinante. Antes de nacer, más o menos a la semana 30, el cerebro se ha visto que ya escucha y que ya registra los patrones rítmicos de los idiomas que oye. Si la mamá habla dos lenguas, el bebé ya llega al mundo reconociendo las dos. Después, entre los 0 y 6 meses es el periodo más sensible en cuanto al lenguaje. Los primeros 6 meses de vida son donde el sistema neural se sintoniza con más fuerza con las características del entorno y es una ventana muy plástica, donde todo lo que entra en este periodo deja huella. A los 4 meses el cerebro bilingüe ya va mostrando patrones de activación distintos que el monolingüe. A esta edad los bebés bilingües, por ejemplo, ya distinguen los idiomas rítmicamente similares. Por ejemplo, el español y el francés, que se parecen un poco, ya los logran distinguir y no los confunden. Entre los 6 y los 12 meses es el gran momento de la especialización. El cerebro monolingüe empieza a cerrarse, se especializa en los sonidos que está acostumbrado a escuchar en solo su idioma, mientras que el cerebro bilingüe se mantiene abierto por más tiempo para esta excepción de sonidos y va procesando estas lenguas en paralelo. No se confunde, se reorganiza de forma más compleja y más flexible.
Después, a los 12 meses de edad, el cerebro bilingüe ya se va organizando de forma distinta que el monolingüe. No hay un lado del cerebro para cada idioma, ya no se guardan como en lugares distintos. Lo que sí se ha visto es que hay una organización que es diferente. El cerebro bilingüe también necesita activar más las regiones de control y de atención para poder gestionar estos dos sistemas a la vez. Y esa diferencia va a ir sosteniendo el bilingüismo durante toda la vida. Hablarles el primer año en los distintos idiomas que queremos enseñarles no es demasiado pronto, es exactamente cuando el cerebro está más listo para aprenderlos. Patricia Kuhl, una investigadora de la Universidad de Washington, demostró con una imagen que se me quedó grabada que los bebés al nacer son ciudadanos del mundo fonéticamente. Su cerebro puede distinguir todos los sonidos prácticamente de todos los idiomas y entre las 6 y los 12 meses ese sistema se va especializando. Se queda entonces con los sonidos que más escucha y va cerrando la puerta a los demás. Un bebé bilingüe tiene esa puerta abierta también más tiempo y eso es una ventaja. ¿Y qué va pasando con ese cerebro a medida que crece? ¿Se ve distinto de un niño que es monolingüe? El cerebro bilingüe es distinto al monolingüe y la ciencia lleva décadas tratando de entender exactamente en qué se diferencian. Es muy interesante. Cuando hablo con familias con bilingüismo siempre me preguntan, ¿le hace bien a mi hijo aprender dos idiomas? Y desde los estudios de neurociencia tenemos la explicación. Lo primero es entender que el bilingüismo no se guarda en lugares separados del cerebro. Comparten las mismas redes, lo que cambia es cómo esas redes se organizan y se usan. Y los estudios muestran que los bebés bilingües tienen mayor actividad en las regiones del cerebro asociadas a la atención, al control inhibitorio, y eso empieza incluso antes del año de vida. Con el tiempo esa diferencia también se refleja en la estructura del cerebro. Los niños que aprenden dos idiomas, especialmente antes de los 6 años, muestran un mayor volumen de materia gris cerebral en zonas que son claves para la atención, la inhibición de distracciones, los cambios de tarea. Y las vías que conectan estas zonas del cerebro también se desarrollan de forma diferente. Los estudios muestran beneficios en funciones ejecutivas, de atención, de memoria, trabajo, control inhibitorio, y aunque no todos los resultados son siempre consistentes, la tendencia apunta en la misma dirección. El cerebro bilingüe, en resumen, se organiza diferente y en condiciones adecuadas desarrolla ventajas cognitivas que son reales. De hecho, la investigadora Ellen Bialystok, una de las investigadoras más importantes en bilingüismo a nivel mundial, publicó en el 2021 una revisión que muestra algo súper poderoso. El bilingüismo construye reserva cognitiva, te protege del deterioro cognitivo a mayor edad. Es decir, el cerebro bilingüe acumula recursos que lo protegen a lo largo de toda la vida, no solo en la infancia. Y lo que empieza con esta diferencia en organización en el cerebro del bebé, después se convierte en un activo cognitivo que dura décadas. Bien, esto es muy bonito, pero los papás también tienen la pregunta, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Existen distintos modelos? ¿Cómo le enseño inglés a mi hijo en casa si los dos hablamos, por ejemplo, español? Y es una de las preguntas también más comunes y detrás siempre hay otras dudas, ¿cierto? Le hablo inglés aunque no me salga tan natural, lo confundo si estoy mezclando los idiomas, estoy perdiendo tiempo valioso, importa si no tengo la pronunciación perfecta. Y antes de responder, necesito contarte que existen distintos métodos para hacer esto y la ciencia ya ha estudiado cuáles funcionan mejor. Una investigadora belga llamada Annick de Hoover analizó a 1900 familias bilingües y se preguntó exactamente eso. ¿Por qué algunos niños en familias bilingües terminan hablando solo un idioma y por qué otros dos? Y lo que encontró en cuanto a la diferencia fue que no estaba en el idioma, sino en cómo los papás lo usaban en casa. Y aquí existen distintos modelos. Uno es el Minority Language at Home, donde toda la familia habla la lengua minoritaria en casa, minoritaria respecto a su ambiente social. En este caso, por ejemplo, si vivimos en Chile, es que nosotros hablemos todos inglés en la casa. No necesitas ser nativo, pero sí tienes que ser muy consistente. Y en estos modelos se ha visto que el 96% de los niños se vuelve totalmente bilingües. El otro modelo es un One Parent, One Language. Un adulto habla en el español y el otro, por ejemplo, habla en inglés. Y esto funciona muy bien cuando la persona tiene fluidez real, ¿cierto?, en esta otra lengua, y se ha visto que hay un 75% de efectividad para lograr bilingüismo con este método. Y esto obviamente sube o baja según qué tan sostenible lo hagan los papás en casa. La otra forma es por contexto. Por ejemplo, hacer las comidas, los juegos, etcétera, en inglés. Y aquí no hay un porcentaje único de efectividad porque depende de cuánta es la exposición y qué tan consistente es. Pero entre mayor es el tiempo que se usa, más es la competencia que se logra. Y este también suele ser bastante sostenible. Y lo que de Hoover encontró en estas 1900 familias también es algo que igual veo en la consulta. No hay un modelo perfecto. Hay distintos modelos posibles y el que mejor funciona es el que mejor puede sostener tu familia en el tiempo. Bien, y si en casa los dos papás hablan solamente español y el inglés depende del colegio, ¿qué pasa? La buena noticia es que en el colegio se puede hacer mucho si elegimos bien el modelo, porque no todos los colegios bilingües tienen las mismas características. La diferencia importante no está tanto en el nombre, sino en la cantidad de horas al día que el niño realmente tiene en inglés y si es que el inglés solamente se aprende como una lengua o si es que se usa en distintos contextos.
¿Ya? Y ahí hay distintos modelos. Está English as a Foreign Language, donde 1 o 2 horas a la semana tienen inglés como materia, el resto del día es en español y es el más común, pero también el que te genera menos exposición y por lo mismo no lleva a un bilingüismo real. Después tenemos Content and Language Integrated Learning, donde el inglés no es la materia, sino que es el vehículo para aprender otras materias. Aquí el niño aprende ciencias o historia, por ejemplo, en inglés, y esto puede ir variando en el porcentaje entre 30 y 50%. En general se considera un colegio bilingüe cuando tiene un 50%. Y estos modelos tienen bastante buena efectividad en el idioma a largo plazo. Y después también tenemos el Language Immersion, donde hay una inmersión total, donde la jornada es completa en inglés o un porcentaje más alto todavía, tiene un porcentaje más alto que el español. Y la lengua aquí no se estudia, sino que se vive. Los estudios son bien claros de que muestran el mayor beneficio. E incluso hay estudios que muestran que en tercero básico estos niños tienen mayor capacidad de lectura en español y en inglés. Entonces, aquí podemos ver que también es muy importante la edad en la que parten, porque no es lo mismo partir con el inglés a los 4 años, a los 5, a los 7, a los 8. Eso es muy importante y la cantidad de horas al día, si es que el inglés es una materia o simplemente un idioma donde aprenden ellos todo. Bien, y ahora quiero hablar sobre algo que genera harta ansiedad en los papás cuando los niños empiezan a cambiar entre los idiomas. Está mezclando los idiomas, se está confundiendo. La ciencia dice exactamente lo contrario. Durante décadas investigadores han estudiado esto que es el code switching en personas bilingües y el hallazgo es súper consistente. Mezclar idiomas es una marca de alta competencia lingüística y de hecho el cerebro no se está confundiendo sino que está eligiendo y esa elección requiere un control cognitivo que es sofisticado. Y hay dos tipos distintos. Uno es cuando estamos cambiando entre oraciones. Por ejemplo, llega el papá y le hablo en inglés, llega mamá, le hablo en español y cambio entre ellos. Eso es conciencia sociolingüística, donde el niño ya sabe usar un idioma y con quién. Y esa es una habilidad cognitiva avanzada. La otra es cuando mezclamos dentro de una oración. Por ejemplo, mami, I want agua. Esto también sigue reglas gramaticales, ¿cierto? Y no es aleatorio, pero muchas veces el niño también está eligiendo una palabra en un idioma específico porque es la que tiene más arraigada, por el contexto en que la aprendió, por emociones, porque es la que usa más seguido, etc. Entonces, el code switching se vuelve una señal clínica de alerta cuando el niño empieza a mezclar, pero porque no encuentra la palabra en ninguno de los dos idiomas. Ahí nos está mostrando que efectivamente está faltando vocabulario. Si tu hijo está mezclando los idiomas, no lo corrijas, obsérvalos, mezcla porque elige o mezcla porque no encuentra la palabra, esa es la que marca la diferencia. Bien, y hablemos de por qué eligen de repente una palabra o la otra. Esto también tiene una explicación que es fascinante. ¿Por qué, por ejemplo, tu hijo dice agua en español cuando están hablando en inglés? Esto no es azar y no es confusión. El cerebro bilingüe tiene una lógica muy específica para elegir qué palabra usar en cada momento. Uno, la frecuencia de uso. El cerebro activa primero la palabra que más ha escuchado y que más usa. Por ejemplo, si agua es la palabra que siempre usan en español en la mesa, en el baño, en la rutina de cada día, esa palabra está más disponible. Dos, contexto de aprendizaje. Las palabras no se guardan solas, se guardan con el momento en que se aprendieron. Si, por ejemplo, Dinosaur lo aprendió en un juego en inglés súper entretenido, es mucho más probable que la recuerde en inglés. Tres, la emoción. Las palabras que aprendemos en momentos que son emocionantes también se fijan con más fuerza. Y de hecho, por eso muchas veces los niños buscan a mamá cuando están tristes o asustados con algún idioma en específico. Cuatro, la facilidad fonológica. A veces una palabra simplemente es más fácil de decir en un idioma que en el otro. Y ahí el cerebro también toma el camino de menor resistencia. 5. La fatiga cognitiva. Cuando el niño está cansado, el control del idioma baja y tiende a salir la lengua más dominante. También es un ahorro de energía. Y 6. El contexto social. El cerebro también elige según con quién habla, qué rol social tiene cierto este idioma. Y si el inglés, por ejemplo, es el idioma del colegio y el español es el de la casa, el niño va a tender a usar alguna palabra según el contexto del mundo en el que él aprendió y con quiénes está también hablando. Cada vez que tu hijo mezcla los idiomas, hay una razón detrás. No es un error, sino que un mapa de cómo su cerebro está organizando su lenguaje. Bien, y ahora quiero hablar de cuando un niño rechaza el idioma. También es una pregunta muy frecuente de los papás. Le hablo en inglés, pero me responde en español. ¿Lo estoy haciendo mal? No, no lo estás haciendo mal. Lo que estás viviendo tiene un nombre y se llama rechazo al idioma minoritario. Y es uno de los patrones más frecuentes en las familias bilingües. Aparece sobre todo entre los 4 y los 8 años y tiene mucho que ver con la identidad y la pertenencia más que con el idioma en sí. A esta edad, el grupo de pares se vuelve muy importante para los niños y el niño quiere pertenecer. Si el inglés, por ejemplo, es el idioma de la casa y el español en el colegio, el inglés puede empezar a sentirse como algo que lo hace diferente. No lo rechaza necesariamente porque no le gusta, sino porque quiere encajar.
Las investigaciones muestran que esta presión de asimilación la sienten también los niños. Y si el niño percibe el idioma minoritario, por ejemplo, que no tiene valor en su mundo inmediato, su cerebro lo va a ver como de menor prioridad. Lo que funciona en estos casos es darle al idioma un valor social real. Videollamadas con familiares, amigos bilingües, actividades donde ese idioma tenga un sentido. Sostener este input, ¿cierto? Aunque no haya output y aunque el niño no responda en el idioma, que lo siga procesando. Hablar también del idioma con orgullo. Los niños captan la actitud de los papás hacia cada lengua. Y este rechazo al idioma minoritario no significa que el bilingüismo esté fallando, ¿cierto? Significa que el niño está navegando por su identidad y aquí tu trabajo es no necesariamente corregir, sino que sostenerlo. Bien, y quiero cerrar con el tema que más me preguntan como neuróloga infantil. ¿Qué pasa con el bilingüismo cuando tenemos algún trastorno del neurodesarrollo? Si tu hijo tiene un trastorno del neurodesarrollo, déjalo con solo un idioma. Esto es uno de los consejos más frecuentes que reciben las familias bilingües y la evidencia científica dice otra cosa. En ninguno de estos diagnósticos hay evidencia que recomiende abandonar el otro idioma. Esto más bien se hace desde la creencia de que esto podría estar ayudando. Por ejemplo, en el trastorno del desarrollo del lenguaje, la evidencia emergente muestra que el bilingüismo es beneficioso incluso para niños con necesidades del lenguaje. Y suspender el otro idioma no te va a acelerar el desarrollo del otro. Esto se hace muy frecuentemente porque se cree, ¿cierto?, que te puede ayudar, pero en realidad los estudios no muestran lo mismo. Y aquí es muy importante que todas las recomendaciones de la fonoaudióloga se hagan, pero en ambos idiomas. Muchas veces el problema es más bien de cómo lo estamos enseñando, de cuánto estamos hablando, de cómo pronunciamos, de cuánto insistimos en una palabra, etc. Y todo eso se puede corregir en ambos. Muchas veces el problema del lenguaje, ¿cierto?, viene desde factores genéticos, pero también de la calidad de nuestro input, de cuánto estamos hablando cara a cara, de cuánto estamos insistiendo en las palabras, y todas esas indicaciones que da la fonoaudióloga se pueden hacer en ambos idiomas. En el TEA, ninguna investigación hasta la fecha sugiere que mantener el bilingüismo sea perjudicial, y de hecho estudios más recientes muestran algunos beneficios cognitivos en niños autistas bilingües: mayor flexibilidad cognitiva, mayor funcionamiento ejecutivo, mayor producción de lenguaje. En el déficit atencional, el bilingüismo tampoco empeora los síntomas de atención y de hecho hay evidencia preliminar de que como mejore las funciones ejecutivas también podría tener algunos beneficios. Y un detalle que marca la diferencia en el diagnóstico es súper importante: el vocabulario de un niño bilingüe se cuenta sumando las palabras totales de ambos idiomas. Esto es muy relevante porque, por ejemplo, un niño puede decir 30 palabras en inglés y 20 en español y no tiene 20 palabras, tiene 50. Entonces, en base a ese número es el que tenemos que considerar los diagnósticos. Y si no lo hacemos así, nos puede llevar a un diagnóstico incorrecto. Por eso la evaluación tiene que ser siempre en ambas lenguas y también considerando el modelo que se está usando en casa. Porque si es que hay un trastorno del lenguaje, por ejemplo, primero vamos a revisar la calidad y la consistencia del input en ambos idiomas y eso lo vamos a hacer con apoyo de fono. El problema no son los idiomas, el problema muchas veces es el input de baja calidad y esto puede ser en cualquiera de los dos idiomas que estamos aprendiendo. De hecho, la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición publicó en el 2021 unas guías clínicas sobre niños bilingües y establece algo muy claro: que evaluar a un niño bilingüe con un solo idioma está una práctica que no es adecuada y la evaluación tiene que hacerse en ambas lenguas con un profesional de salud que ojalá tenga experiencia en bilingüismo y considerando también el historial de exposición a cada idioma, los modelos que están utilizando. Eso es el estándar de la práctica y muchas familias todavía no lo reciben. Bien, quiero cerrar donde empezamos, con la historia de que le empecé a hablar, ¿cierto?, en inglés a mis niñas. Ahora están entendiendo todo lo que les hablo en inglés. Ha sido muy bonito. Y también he aprendido algo como mamá y como neurólogo infantil, de que el cerebro de los niños es increíblemente extraordinario. Aprenden mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. No necesitan un modelo perfecto, no necesitan papás que hablen inglés tampoco perfectamente, ni el colegio más caro. Lo más importante es un input consistente, de buena calidad y un entorno donde ambos idiomas tengan un valor social y un sentido. Si este episodio te ayudó a entender algo que antes no sabías, compártelo con alguna otra familia que le interese el tema de bilingüismo y también de la medicina y el estilo de vida. Hay hartas decisiones que se van tomando y que es muy útil tener esta información para realizarlas. También te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. ¡Nos vemos!